tal? Vamos a platicar un poquito de, esta ya es la recta final, por cierto, vamos a terminar en pocos minutos, pero queremos primero platicar sobre los procesos de transformación que hay para lograr todo lo que hemos visto a lo largo del día. Vamos a comparar cómo vemos un centro de datos moderno y qué significa tener un centro de datos moderno basado en todas las tecnologías que acabamos de ver. Lo comparamos mucho con un sistema de transporte moderno dentro de una ciudad, ¿no? Vamos a ver que en un sistema de transporte vamos a encontrar diferentes medios para transportarnos, ¿no? Medios masivos de diferentes tipos, subterráneos, a nivel de tierra, medios con características o facilidades específicas para ciertos tipos de personas que se transportan. Vamos a ver incluso medios para distancias cortas, más rápidas, que eviten ciertos tráficos principales. Vamos a ver taxis, otro tipo de taxis y otro tipo de taxis completamente. Dentro de la misma ciudad, los diferentes medios de transporte, ¿no? Vamos a ver sistemas de transporte mucho más especializados, ¿no? Para poder llegar de un lado de la ciudad al otro lado de la ciudad de una forma mucho más rápida y efectiva. Vamos a ver medios de transporte que tienen características de seguridad especiales, ¿no? O mucho más especiales todavía. Entonces, vamos a ver también prioridades, ¿no? Cargas con características muy específicas, con peligros muy específicos, incluso medios de transporte que pueden detener otras formas de transporte para dar prioridades específicas, ¿no? En caso de una contingencia podemos detener ciertos tráficos para poder acelerar esa persona que estamos transportando, ¿no? Lo que hemos hablado a lo largo del día ha sido: no hay una democracia dentro de la nube, no hay una democracia en el centro de datos definido por software. Lo que hacemos es priorizar y darle a cada carga de trabajo, a cada servicio, exactamente lo que necesita o la habilidad de tomar más de cuando lo necesite, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos implementados este tipo de herramientas, este tipo de sistemas dentro de nuestra organización, ¿no? Podemos ver formas de transporte para las cargas equivocadas, ¿no? Podemos ver una saturación de cargas de trabajo sobre un medio de transporte que realmente no es el correcto para la capacidad, ¿no? Pero por sobre todo, algunos de nosotros me va a decir: ¿quién ha visto un SX, un nodo de virtualización, una LUN que se parece un poco a esta, ¿no? Una sola LUN con mi SQL, y tengo también el ambiente de desarrollo, y tengo mi ambiente de pruebas, y tengo mi ambiente de Exchange, y tengo mi ambiente de escritorios virtuales, tengo el SAP, y tengo obviamente los templates incluso, ¿no? Yo cuando llego al centro de datos de un cliente, es una de las cosas que muy pronto empiezo a observar: cómo administran su SAN, ¿sí? Es una de las cosas que a nosotros más nos preocupan. Todas las máquinas virtuales viven en la SAN. Y lo primero que detecto y lo primero que apunto es: ¿dónde están tus templates, por ejemplo? Y encuentro los ISOs y los templates y todas estas herramientas o todos estos elementos que viven dentro de la LUN y del storage, que son de alta lectura, puestos en la misma LUN en donde estoy deployando la carga de trabajo y en donde hay otras cargas de trabajo. Entonces, tengo una cantidad de máquinas virtuales sobre la misma LUN y luego tengo un template que voy a estar leyendo para escribir en esa misma LUN, consumiendo una cantidad de IOPS increíble, pegándole directamente al performance del resto de máquinas que están allí en producción. Pero eso casi no pasa, me imagino, ¿no? Entonces, vemos que una forma eficiente de transporte, ¿no? Vamos a tratar de configurarla a través de todo este tipo de herramientas, conociendo nuestro ambiente, conociendo las necesidades y haciendo las particulares distinciones de cada uno de las cargas de trabajos y los servicios que queremos correr en este centro de datos definido por software. ¿Cómo se ve un centro de datos tradicional? ¿Cómo se ve un centro de datos definido por software? Un IT moderno contra un viejo IT, ¿no? El aprovisionamiento de aplicaciones y servicios, ¿no? Lo vemos en un esquema tradicional en donde es un proceso doloroso, largo, que pasa por la gente de desarrollo, la gente de pruebas, etcétera, ¿no? Perdón, en un nuevo centro de datos definido por software, vemos el consumo de aplicaciones preestablecidas sobre demanda,
¿sí? Ya no pasamos por los procesos individuales de deployment de infraestructura, deployment del software, del código, etcétera, ¿no? Vamos a ver fallas críticas en un ambiente tradicional contra manejo de niveles de servicio. En un ambiente tradicional, una falla crítica significaba que se caía el server, se caía la aplicación y vamos todos a hacer el bomberazo a levantar el server y levantar la aplicación. Acá, como ya vimos, tenemos herramientas que nos van a permitir ofrecer niveles de servicio más que ofrecer cajas físicas a nuestras áreas internas, ¿no? Vamos a ver una forma muy diferente de administrar el centro de datos. Este es basado en políticas. Yo vacío las políticas a mis motores de provisionamiento y la gente consume estos recursos y les aseguro que un 90-95% de las solicitudes están dentro de las políticas y no tienen por qué pasar por el tedioso proceso de aprobación de todas las áreas, ¿no? Vamos a ver la eliminación de los silos, ya lo platicamos en 2 o 3 presentaciones. Vamos a cambiar de tener un grupo de ingenieros, un grupo de storage, un grupo de servers, de políticas específicas para un grupo de aplicaciones o una aplicación en particular. Y luego otro equipo para otra, otro equipo para otra y otro equipo para otra. Vamos a cambiar eso por un centro de datos definido por software. Entonces, ¿por qué podemos hacer todo este tipo de cosas? Ya lo mencionamos. Estamos agregando una enorme cantidad de nuevos elementos que nos permiten automatizar templates, virtual switches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un centro de datos modernos es donde todo el ambiente está completamente virtualizado y el aprovisionamiento se hace a través de políticas, ¿sí? Vamos a ver qué está atrás de todo esto. Uno de los principales problemas que nos encontramos en los últimos meses, en el último año, en los últimos 2 años, es que vemos a organizaciones con toda la intención de adquirir la tecnología, ¿sí? Pero sin ninguna intención y sin ninguna idea de cómo esta nueva tecnología que ofrece nuevas posibilidades y nuevas formas de hacer las cosas, no transforma la parte de atrás, que son los procesos y las interacciones entre las diferentes áreas de sistemas. ¿Esto qué quiere decir? A mí me ha tocado ir a poner un motor de nube, un motor de aprovisionamiento de nube en donde puedo predefinir las políticas de aprovisionamiento, predefinir los servicios que voy a poner en el catálogo y decirle al cliente, ahora sí, consuman, ¿no? Consuman sobre demanda, consuman no máquinas virtuales ni infraestructura como servicio, consuman ya los servicios completamente configurados. Sin embargo, a la hora que hacemos el primer deployment, nos encontramos con que, pero es que la gente de redes tarda una semana en darme una IP. Entonces, mi sistema de aprovisionamiento automático va a empezar a bloquearse, ¿no? Cada vez que tenga que echar una máquina a volar, porque tengo que pedirle de una por una a la gente de redes, ¿no? Lo mismo pasa con políticas de firewalls, lo mismo pasa con una base de datos que requiere una luna específica para un RDM, ¿no? Si yo tengo que hacer un proceso independiente al motor de aprovisionamiento, en donde tenga que hacer una requisición con una solicitud, que la firme mi jefe la manda al departamento de storage, los de storage la reciben, van y checan si tienen disco, lo analizan, la autorizan, regresan, me la liberan, se la presento al SX, creo la máquina, le presento el RDM, se lo paso al de aplicaciones, ya me dieron 3 semanas en ese proceso. La forma en la que nosotros vemos el aprovisionamiento de infraestructura a un centro de datos definido por software es muy parecida a la forma en la que hace unas sesiones presentamos la forma de monitoreo. Es decir, yo le voy a dar una cuenta al equipo de Exchange para que él vea cómo estamos monitoreando y qué nivel de salud tiene ese Exchange. Lo mismo vamos a hacer con el aprovisionamiento. Vamos a involucrar a la gente de redes, a la gente de seguridad y a la gente de infraestructura y a la gente de aplicaciones, a la gente de storage, para que ellos analicen el consumo de storage constante y tengan su propia línea de datos sobre cuánto storage se está consumiendo y cuánto ellos deben estar aprovisionando hacia la infraestructura virtual. Lo mismo va a suceder hacia la gente de redes. Ellos tienen su usuario, su entrada, un administrador de ese equipo está monitoreando en tiempo real el consumo constante de IPs, el consumo constante de load balancers, de firewalls, etcétera, para que ellos tengan el motor aprovisionado, ¿sí? Si nosotros como operaciones no transformamos la parte de atrás, en donde nos unimos como un solo equipo que atiende la nube y cada quien es encargado de aprovisionar lo que le corresponde respecto al centro de datos, lo mismo va para políticas de seguridad, etcétera. El motor de aprovisionamiento
se va a ver truncado. Ni todo el software del mundo, ni todo el hardware del mundo va nunca a solucionar un problema de procesos internos, ¿sí? Entonces, lo que vemos normalmente en un sistema tradicional de solicitud de recursos es la requisición del usuario final, en análisis por equipo de redes, servidores, el aprovisionamiento como tal de las cargas de trabajo y después toda la parte del middleware, antivirus, etcétera, etcétera, hasta la entrega final. La intención del centro de datos definido por software es tomar el elemento, el paso de requisición, ¿sí? La política autoriza inmediatamente y nos vamos directo a la entrega, ¿sí? El motor de aprovisionamiento va al Virtual Center, toma los templates, los elabora, corre los scripts de seguridad preestablecidos en el template del servicio y estamos entregando los servicios en minutos. Habíamos prometido hace algunos años crear máquinas en minutos, ¿no? Clic derecho, deploy from template en Virtual Center, pero después faltaba todo lo demás. Ahora todos esos recursos se encuentran ya dentro de los diferentes templates, ¿sí? Regresamos de nuevo a la promesa de clic derecho, deploy from template, 5 minutos después, 10 minutos después, hay un correo al usuario que lo solicitó diciendo este es tu IP, puedes empezar a trabajar, incluso en producción. Cuando nosotros hablamos de infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, IT como servicio, no significa adquirir una consola que lo haga por nosotros. Si nosotros somos una organización de operación, ¿sí? Es imposible que podamos hacernos ver hacia el resto de nuestras organizaciones como una organización que entrega servicios. Si no modificamos la forma en la que trabajamos y nos enfocamos a que proveemos un servicio, ¿sí? Nunca vamos a lograr decir que tenemos un IaaS dentro de nuestra empresa, un PaaS, un SaaS, un IT as a Service, un X as a Service, ¿sí? Tenemos por fuerza que transformar la parte de afuera. Y vamos a ver dos tipos de organizaciones que vamos a conjuntar con la misma gente que actualmente administra los servidores, sistemas operativos, storage, redes, etcétera. Esas mismas personas van a hacer una pequeña transformación de su perfil y vamos a dar dos caras o vamos a tener dos organizaciones que en muchos de los casos comparten, ¿no? Ambos lados de la moneda. Y uno es la parte de operación, que es precisamente quienes reciben las consolas, las tecnologías, configuran los motores de aprovisionamiento, configuran el motor de monitoreo, configuran las reglas de cumplimiento de seguridad, configuran los pools de IPs, etcétera, etcétera, de la infraestructura como tal, ¿sí? Pero por otro lado, muchos de estos roles también van a tener parte de un rol que sean los gerentes del portafolio de servicios, el gerente del catálogo de servicios, el analista del servicio, el ingeniero de calidad del servicio, un arquitecto de servicio que tenga el pulso de la organización, de los sysadmins, de la gente de desarrollo y que diga, ellos necesitan esto, necesitamos publicar este otro servicio para que lo consuman. No podemos publicar un servicio hasta que nos lo piden, porque entonces tenemos que configurar el servicio y eso puede tomar algún tiempo. Entonces, nuestro IaaS se fue al traste, ¿no? Nuestro PaaS, nuestra plataforma como servicio, se fue al traste. Uno de los elementos más importantes en una estructura enfocada al servicio son los líderes del servicio. Y eso no significa, un líder del servicio no es uno de nuestros operadores del ambiente virtual o del centro de datos, del grupo de operaciones. Un líder de servicio o un líder de ITAS o lo que llamamos un cloud leader es un nivel ejecutivo alto dentro de la organización, que es el que va a patrocinar el movimiento o la transformación de la organización. Sin ese patrocinio a un nivel alto, a que pueda directamente dar una orden de alineamiento al resto de las organizaciones, volvemos a nombrarlas, redes, seguridad, storage, sistemas operativos, aplicaciones, y que alinee a toda esta organización, a los arquitectos de nube, que son quienes están haciendo el diseño de qué es lo que se va a montar, qué servicios de operación, qué servicios vamos a publicar de este otro lado. Sin ese patrocinio, hemos visto organizaciones
batallando, topándose con una misma pared todo el tiempo, tratando de hacer que a nivel ingenieros se entienda la necesidad de una infraestructura como servicio para que los de redes provean, para que los de software provean. Esto tiene que venir de arriba, va de arriba hacia abajo, ¿sí? A continuación, le vamos a ceder la palabra a Alejandro Viruega. Él es parte de nuestro equipo de servicios profesionales en VMware México y nos va a platicar cómo ellos han apoyado a lograr esta transformación. Cuando nosotros, los equipos de preventa, los ingenieros, hacemos arquitectura sobre los productos que van a adquirir nuestros clientes, ellos entran, por un lado, y proveen los procesos, no solamente técnicos para la implementación, sino los procesos humanos que existen atrás de estas transformaciones. Le doy la palabra a Alejandro Viruega. Gracias. Gracias, Tom. Bueno, como comentaba Tom, pues hay una serie de retos alrededor de los esquemas de transformación. Un punto de partida interesante es que en un artículo de Computer World, según Gartner, estos son, que se publicó en el 2013, en octubre, estos son las predicciones de transformación para el 2014. Lo interesante de esta lista, más allá de que aparecen ahí cosas como la impresión en 3D y las máquinas inteligentes, es que todo esto primero es parte de la visión y del mensaje de VMware alrededor de la tecnología, ¿no? Gestión y diversidad de dispositivos móviles, aplicaciones móviles, el Internet de todos lados, la arquitectura de nube híbrida, cloud, la nube empresarial, todo definido por software, etc. Lo interesante es que todo esto ya está identificado como que son cosas que van a requerir una transformación en las organizaciones. ¿Quiénes de aquí de los asistentes han implementado un proyecto de cloud computing? Okay. Es meramente informativo porque Chabelo ya se fue con las plumas, pero es interesante saberlo. Y es un tema que en un principio, cuando surgió el tema de cloud computing, era un poco extraño, cada uno definía un poco el concepto de lo que significaba y de lo que implicaba en el futuro, ¿no? Entonces parecía que todo era como que parte de una infraestructura virtual que ya tengo, le pongo cloud igual a yes y ya tengo mi nube empresarial. Sin embargo, la realidad, como se veían las cosas, como nosotros empezamos a ver en los proyectos que implementábamos, ¿cómo se ve en realidad? Así. O sea, por un lado, ya explicaba a Tom los retos que implica para una organización estar estructurado como silos, ¿no? Que terminan siendo prácticamente empresas dentro de las empresas, con sus propios cotas de poder, que empiezan a dificultar el proceso de agilizar lo que queremos agilizar, que finalmente es uno de los objetivos de un proyecto de cloud computing, ¿no? Entonces, pues partimos de una estructura organizada como silos, después tenemos muy poca automatización, tenemos la vorágine de las habilidades para poder llevar a cabo esto. Después nos topamos con las aplicaciones legacy, que no todas van a ser posible llevarlas a un esquema de nube. Entonces puede que algunos se queden en este camino, ¿no? Pues primero tengo que redefinir mi estructura de aplicaciones para entonces poder pensar en ir a otro esquema diferente. Los que pasan de ahí probablemente van a tener que empezar a tomar decisiones al respecto si voy por un esquema de nube pública, si voy por un esquema de nube privada, si el esquema de nube pública me brinda los beneficios económicos, de confianza, de productividad, y si no, pues tendré que ir tomando hacia el otro lado otros caminos hacia probablemente una nube privada, que en muchos de los casos la primer gran interrogante que las empresas tienen es, ok, ¿qué me conviene? ¿Implementar una nube internamente o sacar mis cargas a una nube pública, ¿no? Entonces, todo este tipo son decisiones que se tienen que tomar, que tienen que analizarse hacia el interior de la organización y que finalmente si yo decido, por alguna razón, irme a un esquema de nube privada, entonces empiezo a caer en los problemas que ya comentaba Tom al respecto de cómo estoy organizado, cómo opero, qué procesos tengo, porque puedo terminar sumido en el mar de la inflexibilidad, como decía hace rato en el ejemplo de la parte de redes, ¿no?
en donde pues, yo estoy listo para provisionar rápidamente, pero si la gente de redes se toma 2 semanas entregarme una IP, de nada me va a servir. Si me toma otras 2 semanas para que la gente de storage aprovisione un LUN, también es un problema. Si lo que yo quiero provisionar o automatizar se sale del estándar que la gente de storage definió, es otro problema. Si me salgo del estándar que ya definió la gente de servidores, es otro problema. Entonces, si no tenemos un ente central, como ya decía Tom, que pueda regir todo esto, termino sumido en el mar de la inflexibilidad y me va a tomar mucho tiempo llegar a poder obtener los beneficios de una nube privada. Ya una vez que logro sortear todos esos problemas, entonces sí tengo que ir hacia un modelo de maduración. Este modelo de maduración precisamente es lo que tiene que definir cuál es la estrategia, hacia dónde quiero ir, cómo estoy organizado, qué procesos tengo, qué tipo de habilidades tengo internamente, cuáles tengo que traer de afuera, cuáles tengo que construir internamente, cuánto tiempo me va a tomar. Entonces, realmente este tipo de situaciones es lo que hace que un proyecto que en un principio se puede definir para implementar una nube en 4 meses, que puede ser posible, se puede llevar 8, 10, 12 meses, año y medio, en que realmente empiecen a obtener los beneficios de un proyecto de esta naturaleza, porque requiere antes un proceso de introspección para revisar cómo estoy y entonces poder realmente, con objetivos un poco más sólidos, definir cuál es el tiempo que me va a tomar llevar a donde quiero llegar para darle al negocio lo que está esperando. Echar a andar la tecnología no es lo complicado. Lo complicado es evaluar el panorama completo, es decir, los procesos, las personas, para definir roles, responsabilidades, habilidades, entrenamientos. Si no tengo yo definido dentro de un punto central un centro de excelencia, que es una de las principales recomendaciones que nosotros hacemos normalmente cuando entramos a este tipo de proyectos, en donde haya un arquitecto central respaldado a nivel de la alta gerencia para poder implantar las políticas y todo lo que venga debajo, para que todo el mundo se alinee a esa visión, es muy difícil que las cosas ocurran. Nos vamos a topar siempre con problemas. Entonces, los roles y las responsabilidades deben estar muy bien definidas y definir qué habilidades necesito para poder avanzar en el proceso. En la parte de procesos, pues hay que ver cuáles procesos ya existen, hay que ver cómo se están ejecutando, qué tan documentados están, ¿no? Que muchas veces cuando entramos a este tipo de proyectos decimos, no, ¿tienes proceso para, no sé, por ejemplo, niveles de servicio o para dar de alta todo el manejo de la mesa de servicio? No, pues sí. ¿Y dónde están escritos? Bueno, no sé, a mí cuando llegué me dijeron que así tenía que operar, ¿no? Entonces, el problema es que eso no está bien formalizado, entonces cuesta trabajo el avanzar y hacer que la organización evolucione dinámicamente. Los procesos también tienen que ser medibles, por supuesto. Por otro lado, en la parte de las herramientas hay que ver la compatibilidad con lo que ya tengo, evidentemente, qué tan capaces son de resolver el problema que yo estoy buscando, y también tiene que quedar todo documentado y tiene que haber una documentación ya existente de arquitecturas, de diseños, etcétera. Y cómo las administro. Y finalmente la parte de la arquitectura, que es desde un punto central poder definir algo que me permita que esto sea costeable, que tenga un buen desempeño, que sea confiable y que tenga el soporte necesario para poder seguir adelante. Entonces, estos puntos realmente nosotros dentro de VMware hay una estructura organizacional que se ha dedicado a revisar este tipo de proyectos de transformación y se definió un modelo de maduración que si bien está cimentado en estándares de la industria, es una metodología diseñada por VMware, en donde nosotros definimos estos 5 niveles. Cada nivel requiere cumplir con ciertas características para poder alcanzar el objetivo que uno desea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere ir a un proyecto de infraestructura como servicio o TI como servicio, entonces probablemente el objetivo debe de ser estar en un nivel 3, que es ya tener una estructura de manejo como servicio, que hace rato Tomás comentaba que dentro de los roles que se pueden ahora surgir en lugar de los existentes, es gente que maneje los catálogos, gente que defina los servicios que vamos a hacer, digamos, una organización ya orientada completamente a servicio. Entonces, lo que se hace realmente es una evaluación de todo esto para poder definir en dónde se está, a dónde se quiere ir y cuáles son los gaps para poder cubrir
estas áreas de oportunidad en las empresas y entonces que sea mucho más simple el implementar un proyecto de esta naturaleza y además sacarle el provecho en los tiempos que sean más razonables. Entonces, esto le llamamos el índice de madurez y finalmente tiene que estar también aderezado con todo lo que está alrededor de la gestión. O sea, la administración financiera, la administración del servicio, la administración de la operación y de la infraestructura, que son componentes que deben estar siempre involucrados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos servicios de asesoría que pueden ir en varios sentidos. Puede haber servicios de estrategia de TI, simplemente para definir un poco el camino que tenemos que seguir o que debemos de seguir de acuerdo al objetivo que estemos buscando. Documentar un caso de negocio para poder hacer o definir si un proyecto tiene el timing correcto y tiene el retorno de inversión correcto en el tiempo correcto, ¿no? Servicios de análisis, que es entrar, definir el estado actual, validar el estado futuro, un poco lo que estábamos comentando, y entonces analizar cuáles son las brechas que hay entre un estado y el deseado. Y finalmente, servicios de transformación que están orientados a ya hacer una definición de un catálogo de servicios, hacer estudios de mercado, revisar incluso cuál es el precio que debemos de fijar para el tipo de servicios que queremos definir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son servicios que nosotros hemos ejecutado afortunadamente exitosamente con varios clientes y que han podido, digamos, avanzar mucho más rápido en este tipo de proyectos que requieren la transformación de las organizaciones. Digamos, este es un ejemplo, hablando, digamos, de lo que se hace en uno de los tipos de servicios donde definimos una ruta, un mapa de ruta, un roadmap, en donde decimos, bueno, primero hay que, en estos primeros 6 meses debes de cubrir estas cosas, estos más o menos son los tiempos estimados de acuerdo al nivel de madurez de tu organización, tienes que seguir este camino, ¿no? Puede haber otro tipo de análisis, decir, bueno, ok, vamos a analizar entonces cuál es el gap análisis de tu organización. Entonces, reviso alrededor de 30 procesos, en donde, esta es una gráfica de araña, en donde yo defino el círculo exterior es el objetivo que estoy buscando, que en este caso es un nivel de madurez 3, y la mancha central es el resultado de mi organización. Es decir, mientras más alejado esté de la periferia, digamos, del círculo, son procesos que estoy mucho más inmaduro en el camino, ¿no? Entonces, esta es una radiografía, digamos, de una organización. O puedo llegar a revisar la arquitectura, decir, bueno, ok, vamos a revisar para el tipo de proyecto que quieres hacer en tu arquitectura, qué componentes tienes listos, qué componentes no tienes listos, qué te hace falta. En esquemas, por ejemplo, esto es un tipo de arquitectura asociada a lo que nosotros hacemos. ¿Cómo está tu organización? ¿Cómo está la gestión de operaciones? ¿Cómo están los sistemas de autoservicio? ¿Cómo está la parte de cómputo de usuario final? ¿Cómo está la infraestructura de nube, si es que existe? ¿Cómo está en los temas de software? Por ejemplo, almacenamiento definido por software, redes definidas por software, seguridad definida por software, disponibilidad, la parte de infraestructura base o incluso la parte de infraestructura física. Entonces, bueno, en esencia, ese es un poco lo que queremos platicarles. Y bueno, pues ahora sí ya viene aquí mi estimado Marcio.